Noticias de hoy. Venezuela, 19 de abril de 2019, Guaidó. Entrada de ayuda demuestra fracaso del régimen de Maduro en materia de salud. Desde la sesión de la Comisión Consultiva de la Asamblea Nacional AN, Guaidó se pronunció sobre el ingreso del que dijo es muestra del reconocimiento que el régimen hace sobre la emergencia humanitaria compleja que hay en el país. Hoy se da un paso importante, pero no es suficiente. Será suficiente cuando cese la usurpación y podamos rescatar el sistema de salud en Venezuela. Esta emergencia humanitaria compleja que hoy padecen miles de venezolanos la creó el régimen, y aún así la negaban. Entrada de ayuda humanitaria a Venezuela demuestra fracaso del régimen de Maduro en materia de salud. El también presidente del Parlamento dijo que el sistema de salud colapsó y el régimen usurpador no protege a nadie, y tampoco puede garantizar el derecho a la vida. A manera de reflexión, Guaidó se preguntó cómo en un día aparecen 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja. ¿Cómo se produce una emergencia, una tragedia, una catástrofe sin precedentes, de un día para otro? Esto a propósito del informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde se establece que hay 7 millones de venezolanos en emergencia humanitaria compleja. Criticó que Nicolás Maduro celebrara, a través de un tuit, los 16 años de la misión Barrio Adentro, programa que según él, ha salvado a millones de vidas. Mostrando la impresión del mensaje posteado en la cuenta Twitter de Maduro, el presidente encargado de Venezuela dijo que él mismo es una burla para el pueblo venezolano. Ellos, el régimen, crearon esta tragedia. Destruyeron su bandera en materia de salud, Misión Barrio Adentro, y hoy paradójicamente celebran sus 16 años de creación, pero ingresa la ayuda humanitaria para atender la emergencia humanitaria compleja que crearon, por cierto, que negaban hasta hace 2 semanas. Refirió que dicha ayuda humanitaria es un paliativo para contener la emergencia. Asimismo, dijo que el ingreso se debió gracias al esfuerzo de los venezolanos en cuanto a la denuncia y a la exigencia para la entrada de medicinas, insumos médicos y alimentos que han dado en todos los escenarios. El presidente, Guaidó, también habló sobre la visita que este fin de semana hizo a una parte del occidente del país, específicamente a los estados Zulia y Falcón, con la finalidad de atender a sus ciudadanos y llevarles un mensaje de fuerza y optimismo, pero además información sobre el Plan País en donde están las estrategias y soluciones a la crisis en materia de servicios públicos entre otros. Recogimos cientos de testimonios de familias desmembradas por culpa de este régimen usurpador, vimos adultos mayores sufriendo la partida de hijos y nietos, sufriendo la soledad. La tragedia que viven a diario por la falta de luz y agua es indescriptible. Dijo a sus colegas diputados que llevó el mensaje y compromiso del Parlamento de seguir luchando sin descanso hasta lograr el cese definitivo de la usurpación para poner fin a la crisis. Agradeció el coraje y valentía de los zulianos y falconianos para mantenerse en resistencia frente al régimen usurpador, para no sucumbir en la desesperanza a pesar de padecer 20 horas diarias y más sin electricidad, semanas sin agua, transporte público deficiente, por no decir que inexistente, entre otros. Noticias de hoy. Venezuela, 19 de abril de 2019, Canadá impone nuevas sanciones al gobierno de Maduro, incluido su canciller. Las 43 personas a las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones, son responsables del deterioro de la situación en Venezuela, dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado. Maduro acusó a Canadá de haberse quitado la máscara. Canadá anunció el lunes una 4ª ronda de sanciones contra funcionarios de Venezuela, incluido su canciller Jorge Arreaza, en respuesta a lo que describió como persistentes acciones antidemocráticas del gobierno del presidente Nicolás Maduro, una decisión que Caracas repudió. Las 43 personas a las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de activos y prohibiciones de transacciones, son responsables del deterioro de la situación en Venezuela,
dijo la ministra de Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado. Además de Arreaza, las sanciones alcanzan a otros funcionarios de alto rango del gobierno de Maduro, como los ministros de Economía, Simón Cerpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también presidente de la estatal petrolera PDVSA. Asimismo, entre los acusados de socavar las instituciones democráticas de Venezuela están los gobernadores de los estados de Zulia, Apure, Vargas y Carabobo, y el director del Servicio de Inteligencia, SEBIN, Manuel Figuera. Caracas rechazó las nuevas medidas, acusando a Canadá de acompañar la aventura guerrerista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien desde 2017 ha aumentado la presión de Washington contra el gobierno de Maduro con una amplia batería de sanciones, entre ellas un embargo de facto al crudo venezolano, que comenzará a regir el 28 de abril. Al acompañar la aventura guerrerista y criminal de Donald Trump contra Venezuela, el primer ministro, Justin Trudeau, ha anulado a Canadá como un actor confiable para el diálogo, señaló la Cancillería venezolana en un comunicado. Con estos 43 sancionados, suman 113 los funcionarios del gobierno de Venezuela objeto de medidas punitivas de Canadá desde 2017, entre los que están el propio Maduro y su esposa Cilia Flores, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino. Canadá considera que el deterioro institucional en Venezuela comenzó tras las elecciones democráticas de 2015, cuando la oposición arrasó en las parlamentarias y posteriormente la justicia afín a Maduro despojó a la Asamblea Nacional de sus poderes. El gobierno canadiense sancionó a 40 funcionarios en septiembre de 2017 y a otros 19 en noviembre de ese año. La tercera tanda de sanciones, que afectó a otros 14 funcionarios, fue en mayo de 2018, luego de los cuestionados comicios en que Maduro resultó reelecto hasta 2025. Noticias de hoy. Venezuela, 19 de abril de 2019, Estados Unidos impone sanciones contra la troika de la tiranía. El gobierno de Donald Trump aplicó este miércoles sanciones contra los gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Cuba con el objetivo de revertir las desastrosas políticas de la era Obama y acabar con la glorificación del socialismo y el comunismo, según indicó el asesor de seguridad John Bolton. El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la imposición de nuevas sanciones contra la que llama la troika de la tiranía, compuesta por Cuba, Venezuela y Nicaragua. El asesor de seguridad nacional, John Bolton, fue el elegido por el presidente Donald Trump para hacer el anuncio, con el que buscan revertir las consecuencias de las desastrosas políticas de la era del expresidente Barack Obama. En su discurso durante un almuerzo con la comunidad de exiliados cubanos en Miami, Bolton anunció sanciones contra el Banco Central de Venezuela, principal autoridad económica y emisor de ese país. Washington indicó que prohibirá las transacciones estadounidenses con esta entidad financiera, así como las de su directora, Iliana Ruza Terán. El Tesoro está designando al Banco Central de Venezuela para impedir que sea usado como una herramienta del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, que continúa lastrando los activos de Venezuela y explotando las instituciones del gobierno para enriquecer a sus corruptos, detalló el Tesoro de Estados Unidos en un comunicado que acompañó el discurso de Bolton. El Departamento del Tesoro especificó que tomó medidas para asegurarse de que los venezolanos comunes puedan usar tarjetas de débito y crédito, aun a pesar de que el banco esté en la lista negra. Durante el mismo evento, Bolton anunció sanciones contra los gobiernos de Cuba y Nicaragua, países a los que acusa de glorificar el socialismo y el comunismo. En su discurso indicó que habrá restricciones a los viajes y remesas a Cuba, además de sanciones contra el hijo del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Frente a Cuba, el asesor de seguridad norteamericano indicó que se restringirán los viajes no familiares hacia la isla, que fueron permitidos después de que Barack Obama descongelara las relaciones con La Habana en diciembre de 2014. El envío de remesas desde Estados Unidos hacia Cuba, segunda fuente de ingresos de la isla, también se verá afectado por las nuevas sanciones.
Estas nuevas medidas ayudarán a quitarle los dólares americanos al régimen cubano, aseguró Boulton. De acuerdo con el Havana Consulting Group, el 70% de los cubanos reciben remesas. Pocas horas antes, el gobierno de Donald Trump anunció en Washington que activará en mayo una norma que permite demandar en tribunales estadounidenses a empresas extranjeras presentes en Cuba que gestionan bienes confiscados a los cubanos por la revolución. Boulton también anunció acciones contra Laureano Ortega Murillo, hijo del presidente Ortega, y su esposa Rosario Murillo, quien es vicepresidenta y primera dama. El Tesoro acusó al joven de hacer negocios corruptos con inversores extranjeros.